Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Thank you, God, for this day. Oh, we're here to worship your name. And we lift your name on high. Oh, you are holy. Oh, you're beautiful, Lord. We give him thanks. We thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. And the quiet is there. En el silencio Él está ahí. Sí, Señor. In the quiet, in the stillness, I know that you are God. Yes. In the secret of your presence, I know there I am restored. When you call, I won't refuse. Each new day again I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring him praise in the chaos. In the chaos, in confusion, I know your sovereignty. In the moments of my weakness, I know you gave me to your way. When you call, I won't delay. This my song to all my days. Oh, there's no one else for me. Oh, no but Jesus, none but Jesus, crucified to set me free. Oh, now I live to bring him. There's no one, there is no one else for me. None but Jesus, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Le decimos, oh my delight. Oh my delight is in
para alabarte, para glorificarte, Jesús. Aleluya. Santo es su nombre, Jesús. Aleluya. No hay nadie como Él, amén. Eres el único alto y sublime a quien adoramos y a quien exaltamos en esta hora. Le invito a que en esta canción adore con nosotros y le diga que eres el alto y sublime. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres santo, Señor, tú eres santo. Por eso te adoramos y te exaltamos, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Sea la gloria, el honor, alabanza y poder. Dígale a Él, al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, el honor, alabanza y poder
al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo es su nombre, Jesús. Padre bueno y Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por este tiempo que vamos a tener aquí, oh Dios. Te bendecimos y adoramos su nombre, Padre. Lo hacemos a través de la alabanza y de tu palabra, oh Dios, que en este momento, oh Dios del cielo, será dada a través de nuestro pastor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones puedan estar abiertos, oh Dios, a escuchar y a entender tu palabra. Santo es su nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, un gusto que volvamos a encontrarnos por estos medios. Hace un par de semanas empezamos a hablar sobre Jesús y el perdón. Aquellas grandes verdades que Jesús enseñó sobre el perdón. Recuerdo que estuvimos mirando Mateo capítulo 6, los versos 12 y luego 14 y 15. Dicen esos versos: Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O como nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. Y los versos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que vemos que, como estudiamos ya, el perdón es un asunto vital en la vida del creyente. De hecho, no hay manera, créame, no hay manera de vivir una vida cristiana sin que esto, el perdón, sea una práctica diaria en la vida del creyente. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Porque tenemos que perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Y en esta oración estamos diciendo: Señor, si yo no perdono, no me perdones. ¡Wow! Interesante, ¿no? Señor, si yo no perdono, no me perdones. Pero nosotros, usted y yo, queremos, obviamente, el perdón de nuestro Dios. Obviamente, queremos el perdón de nuestro Dios. Queremos entonces mirar juntos mentiras y verdades sobre el perdón. Asuntos que, si podemos clarificarlo, entenderlo bien, nos será más fácil, mucho más fácil, dar el perdón y aún recibir el perdón. ¿Ok? Verdades, mentiras y verdades sobre esta apasionante verdad de el perdón que el Señor nos llama a practicar en nuestra vida, ya sea en el hogar, entre la pareja, o una relación de padres e hijos, o aún familiares, o alguien en el trabajo, o miembros en la congregación, no importa cuál sea, pero usted y yo estamos llamados a practicar el perdón. Y he dicho en otras ocasiones, suena como a juego, pero no lo es. Mire, si usted no tiene a quien perdonar, salga por ahí, que alguien le haga algo para que empiece a practicar. Porque necesitamos, de hecho, ser expertos. Sí, llegar a ser expertos, perdonadores, como Cristo lo ha sido con nosotros. Veamos entonces, primero, lo que no es el perdón. Más o menos 5, 6, 7, tal vez 9 cosas que no es el perdón. ¿Ok? Por lo menos podemos empezar con el no. ¿Ok? El perdón, lo que no es. Primero,
no es natural. El perdón es sobrenatural. Eso es lo primero. Que el perdón no es natural. Es decir, que no sale de nosotros, de nuestra propia motivación, perdonar. Es lo contrario. Queremos guardar el rencor, queremos ir detrás de la venganza. El perdón no es algo natural. Así que no debemos esperar que naturalmente nosotros querramos perdonar, porque el perdón no es natural. El perdón es algo sobrenatural. Hemos sido llamados a perdonar al ser conquistados por Cristo, a ser perdonados por Cristo, al entrar a esta vida maravillosa, la vida cristiana, en la presencia del Espíritu Santo, completamente natural. De hecho, la vida cristiana es una vida sobrenatural y es a ellos, a los cristianos, a esos hombres y mujeres que conocen al Señor, que se les ha llamado a perdonar. Entonces, el perdón no es sobrenatural, el perdón es sobrenatural. Así que si usted está perdonando, está entrando a un nivel de eso, sí, sobrenatural, viviendo la vida cristiana, practicando la vida cristiana. En segundo lugar, el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, otra vez, yo no debo esperar a querer, a sentir, a desear perdonar para entonces actuar, para entonces dar el perdón. Y parece, ¿no? Suena un poco contradictorio porque cualquiera diría, bueno, no, yo tengo que querer perdonar, porque si no lo siento, pues soy un hipócrita. Pero realmente no es así. De hecho, pareciera verdad, pero no lo es. No lo es. El perdón no es un sentimiento. Yo no debo esperar que, sí, estoy deseoso de perdonar. No, el perdonar es una decisión. Más allá de si yo siento o no siento, porque los sentimientos vienen y van, los sentimientos varían. Hoy puedo sentirme de una manera, mañana puedo sentirme de otra manera, pero lo que influye, lo que realmente aquí es de valor y es determinante, es lo que la palabra de Dios enseña. Y ella es la que nos dice que debemos perdonar. Entonces pasa de ser un sentimiento a una decisión. He decidido en el nombre de Cristo perdonar. A eso nos referimos. Así que no espere tener deseo de perdonar. Actúe, hágalo en el nombre del Señor. En tercer lugar, el perdón no significa pretender que nada pasó ni que usted aprueba lo que pasó. Eso es importante. Eso es muy importante. Otra vez, el perdón no significa que yo quiera pretender, que no pasó nada. No, algo pasó. Algo pasó por lo que hay que dar perdón o pedir perdón. Sí, algo pasó. Y algo posiblemente serio. Entonces, no es pretender que nada pasó. No es tampoco que yo apruebe lo que pasó. Al contrario, justo porque no lo apruebo es que hay que trabajar con el perdón. Justo porque pasó algo es que tenemos que entonces trabajar con el perdón. En cuarto lugar, el perdón no es fingir que no dolió. No, tranquilo, eso ni me dolió. No. Bueno, hay cosas que quizás no duelen y es hasta más fácil perdonarlo, pero cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, en verdad nos duele. Y el perdón no significa que no me duele o que yo voy a esperar que no me duela para actuar. Otra vez, perdonar no es fingir que no duele. En quinto lugar, el perdón no es olvidarse. Me voy a olvidar de eso y se acabó. No, realmente no. Y déjeme hilar fino aquí, porque no estamos diciendo aquello de que yo perdono pero no olvido. Esa no es la idea. La idea es que yo no puedo pretender, si tenemos un problema, o no puedo esperar que alguien a quien yo he herido se olvide de eso. Esa no es la idea, sino es que no esté presente en el corazón. Pero no que yo lo voy a olvidar. No es que lo voy a olvidar. Es que ya no va a estar presente en mi corazón. Ya no tendré
el impulso, la demanda de tomar acción sobre eso. Yo lo voy a perdonar. Pero es posible, lo más probable, que cuando me acuerde, que recuerde el hecho, pero ya no va a doler. Es como, se puede ilustrar como una cicatriz. De hecho, yo tengo una cicatriz aquí y la verdad no duele. Ya ni me acuerdo. Cuando lo veo es que me acuerdo qué fue lo que pasó. Pero ya no duele. Esa es la idea. Pero no significa que cuando yo vea la cicatriz no me voy a acordar. Pero ya no duele. Ya no está persistente. Ya no está persiguiendo. Ya no está demandando venganza. Eso lo cubre el perdón. El perdón no es que yo me olvide. El perdón es cubrirlo y eso dejará de estar presente en mi corazón demandando una acción de venganza. En sexto lugar, el perdón no se da condicionado. Escúchame, el perdón no se da condicionado. Yo te perdono, pero... y le añado. Yo te perdono, pero que tu mamá no vuelva a la casa. Yo te perdono, pero... Entonces, cuando yo doy el perdón condicionado o con condiciones, realmente no estoy perdonando. Hay cosas que podemos tomar acciones para tratar de evitar de que las cosas se repitan, pero el perdón se da completo, sin poner una condición. Te perdono. ¿Sabe por qué? Porque así mismo usted y yo hemos sido perdonados. Cristo no nos dio una condición. Yo te perdono, pero cuando tú vuelvas a pecar. No, el Señor nos perdona. El Señor, de hecho, nos perdonó. Y en esa misma medida yo tengo que cubrir al otro con gracia. Tengo que cubrir al otro con misericordia. Tal como he sido perdonado, debo entonces perdonar. En sexto lugar, el perdón no se merece. Escúcheme bien. El perdón no se merece. El perdón es un regalo. Déjeme tratar de explicarlo. Posiblemente usted ha escuchado, o tal vez ha dicho usted mismo, es que no se merece que yo lo perdone. Es que ella no se merece que yo lo perdone. Fue tanto lo que hizo, fue tan grande la herida que no merece que yo lo perdone. La verdad, el perdón jamás se merece. Si se merece, entonces alguien se gana el perdón. Pero el perdón es un regalo. El perdón nadie lo merece. Por eso lo damos. Por eso lo cubrimos a otros con el perdón. No porque se lo merezcan. Por una vez más, el perdón no se merece. El perdón es un regalo. El Señor nos regaló la vida eterna. Asimismo, nosotros tenemos que cubrir a otros con gracia y con misericordia. El perdón no se merece. El perdón se da, se recibe como una gracia divina en nuestras vidas. En octavo lugar, el perdón no es una cura automática. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que el hecho de que yo diga, ¿sabe qué? Te perdono, no significa que todo va a acabar. No, lo más probable es que el dolor siga ahí y va a pasar un tiempo allí. Sin embargo, empieza el proceso para sanarme, sin lugar a dudas. Si no perdono, jamás me voy a curar. Pero tan pronto yo declaro, yo te perdono, empieza el proceso. Pero hemos tenido muchos casos de gente que real y efectivamente ha confesado, yo te perdono, pero en algún momento, por alguna razón, viene esos sentimientos otra vez. Y alguien lo ilustró así. Como que el campanario, la campana, suena cuando se ala el péndulo y el péndulo va y toca contra las paredes. Pero aunque usted deje de alarla, el péndulo va a seguir, que ese es el sentimiento. El sentimiento sigue ahí hasta que va a ir menos hasta que muere. Es decir, que ese sentimiento, esa voz pidiendo venganza, va a volver y va a tocar a nuestra puerta. Y usted le va a decir, es cierto, pero yo lo perdoné.
Es muy cierto, pero yo lo perdoné. Pero está perdonado en Cristo. Y entonces finalmente viene la salud completa y total en Cristo Jesús. Y en noveno lugar, mire, no espere, otra vez, no espere tener deseo de perdonar, porque tal vez jamás lo tendrá. No espere tener deseo de perdonar, porque tal vez jamás lo tendrá. Tenemos que actuar en consecuencia. Y ya veremos cuando ahora empezaremos a decir lo que es realmente el perdón. Se va a poder completar y entender esto un poco más. Actuamos por quienes somos en Cristo Jesús, no por nuestros sentimientos, no por nuestros sentimientos. Actuamos por lo que somos en Cristo Jesús. Permítame leer para ustedes de Efesios capítulo 4, el verso 32. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Cristo los perdonó a ustedes en Cristo. Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pero lo leo otra vez. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que nuestro modelo para perdonar es Cristo Jesús. Ese es nuestro modelo. Somos perdonados y al haber sido perdonados, estamos en la capacidad de extender perdón, de cubrir a otros, de ser ejemplos, ¿no? De hacer y de ser portadores de lo que el Señor ya nos dio, de lo que el Señor ya puso en nosotros. Entonces, primero, el perdón, lo que es el perdón. El perdón es un acto de obediencia a una orden divina. Eso es el perdón. ¿Qué es el perdón? Un acto de obediencia a una orden divina. Más allá de mis sentimientos. Pero los sentimientos coja sus sentimientos y le dice, Señor, aquí están mis sentimientos. Por encima de mis sentimientos yo voy a poner lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, créame, los sentimientos van a ir detrás de la palabra. Alguien lo ilustró así. Es como un tren, ¿no? Y el carro que va adelante es que impulsa todo el resto del tren. Pero la fuerza va adelante. ¿Ok? Entonces, esa fuerza, ese motor es la palabra. ¿Ok? Yo no puedo poner entonces mis sentimientos por encima de lo que la palabra de Dios dice. No se puede. No se puede. Lo voy a creer y voy a actuar. El perdón, mis amados, es un estilo de vida, no algo ocasional. Y es parte de lo que el creyente hace. ¿Ok? Somos llamados a vivir una vida cristiana, a imitar al Señor Jesucristo, a permitir la obra del Espíritu Santo llenando mi vida. Y parte de eso es perdonar. Parte de eso es cubrir a otro con gracia como yo he sido cubierto. Por eso hemos sido perdonados. Ahora que usted y yo hemos sido perdonados, podemos perdonar a otros. El perdón entonces tiene que convertirse en un estilo de vida. No algo que me da trabajo hacer o que ocasionalmente yo hago. Por eso le digo, si usted no tiene a quien perdonar, salga que alguien le haga algo para que empiece a practicar. En tercer lugar, el perdón cancela la deuda. Sí, el perdón cancela la deuda. El perdón es como un cheque que solo se cobra una sola vez. Es decir, cuando le he hecho algo a alguien y le pido perdón y esa persona me dice, te perdono, hasta ahí llegó el asunto. Mañana no puede decirme, ¿sabe qué? Yo te perdoné. No, usted me perdonó. ¿Ok? Cuando usted y yo perdonamos, cancelamos la deuda. No puedo regresar y cobrársela otra vez. Es como un cheque. ¿Cuántas veces uno cambia un cheque? Una vez. Solo una vez. Y es así. Eso es el perdón. Es una deuda cancelada. Si la cosa se repite, si el problema se repite, si el error se repite, es asunto diferente. Pero yo no debo
traerlo detrás, decir, ¿sabe qué? En el 1974 yo... No, usted perdonó, perdonamos, cancelamos eso para siempre en el nombre de Cristo Jesús. En cuarto lugar, perdone para que pueda ser perdonado. Eso es lo que leímos. Perdona, Señor, nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Señor le dice, si no perdonas, oiga, esto es serio, si no perdonas a tus deudores, tampoco el Padre te perdonará a ti. Y uno puede pensar, ¿qué tan grave, qué tan difícil, qué tan profundo ha sido la ofensa que me han hecho? Vamos a compararlo. ¿Es más grande que mis ofensas al Señor Jesucristo? ¿Qué me dijo? No. Nuestras ofensas son más grandes. Y Él me perdonó. Y Él me invita a formar parte de los perdonadores. Cuando yo resisto el perdón, le estoy diciendo al Señor, no me interesa formar parte de los perdonadores, no me interesa ser un ejemplo de expandir, esparcir el perdón que tú me has dado. Eso que yo estoy diciendo. Entonces el Señor dice, si yo no perdono, no debo esperar el perdón. Esa es la verdad bíblica. En quinto lugar, solo se perdona al culpable. Sí, solo se perdona al culpable. Cuando perdonamos a alguien es porque es culpable. Damos el perdón porque alguien necesita ser perdonado. Extendemos gracia y misericordia porque es culpable y vamos a perdonarlo en Cristo Jesús. No podemos perdonar al que no es culpable. No se puede. No se puede. De hecho, al menos que alguien se admita un delito, el gobernador o las autoridades no pueden perdonarlo. Tiene que haber admitido, porque solamente se hace con el culpable. Usted y yo hemos sido o somos culpables de nuestros pecados y Cristo nos perdonó. Alguien le ha herido, es culpable y necesita ser perdonado. No se tarde en cubrirlo con gracia. En sexto lugar, perdonamos en el nombre del Padre, en el ejemplo del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Sí, el Padre nos ha dado ejemplo. ¿Ok? En Cristo Jesús tenemos el ejemplo. El Padre nos invita a perdonar. Y entonces nuestro gran ejemplo es Cristo. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y hacer de esto una práctica diaria en la que podamos perdonar. Entonces perdonamos en el nombre del Padre, perdonamos en el ejemplo del Hijo y perdonamos en el poder del Espíritu Santo. Y es maravilloso poder practicarlo. En séptimo lugar, el perdón requiere fe para creer en la justicia divina y perdonar, en lugar de aferrarnos al resentimiento y al enojo y al deseo de venganza. Señor, tú me perdonaste, yo voy a perdonar. Y pongo esto en tus manos. Y si alguien necesita justicia, esperar que el Señor hará justicia. Pero usted perdone. Usted perdone. Y perdonemos, mis amados, tan pronto podamos hacerlo. Tan pronto usted entiende, extienda gracia, extienda el perdón, extiende el perdón. Algunos dicen, no. Si no me pide perdón, yo no lo perdono, porque la Biblia dice. Y es cierto que la Biblia pareciera decir, y ya veremos ese ejemplo bíblico. Si tu hermano Pedro le preguntó, ¿cuántas veces voy a perdonar? Hasta 7 veces. El Señor dice, mira, si Él te perdona, si Él te ofende y viene y te pide perdón, perdónalo. Pero la idea no es que yo tengo necesariamente que esperar que la persona venga y confiese. La idea es maravilloso eso. Yo arreglo mi parte, extendiendo gracia, extendiendo misericordia, extendiendo perdón, tal como Cristo lo ha hecho con nosotros. Una práctica
muy importante es perdonarnos a nosotros mismos. En ocasiones perdonamos a otros, pero no nos perdonamos alguna acción que tuvimos, no nos perdonamos algo que hicimos o que no hicimos. Y vamos cargando con eso, y es una arma que Satanás usa para dañar nuestras vidas. No, el Señor nos perdonó, entonces voy a disfrutar de ese perdón. Recuerdo personas en nuestros ministerios que saben que el Señor nos ha perdonado, pero de cuando en cuando hacen una crisis, vuelven recordando todo lo que pasó porque tuvieron un pasado bochornoso, cosas que se arrepienten haber hecho y que les duele, pero una y otra vez vuelven a llorarlo bueno, es porque realmente nunca han terminado de perdonarse. Perdónelo, perdónese usted en el nombre de Cristo Jesús. Y en noveno lugar, perdonar no es una opción. Perdonar, mis amados, es una obligación. Sí, perdonar, estamos llamados a perdonar, no es una opción. No para el cristiano, no para el creyente. El creyente no tiene la opción de perdonar. El creyente tiene la obligación en Cristo de perdonar. Así que, mis amados, seamos portadores del perdón. Perdonemos a otros para gloria y honra del Señor. Seamos de esos que imitadores del Padre. Y como hemos sido perdonados, salgamos y perdonemos. Perdonar es libertad. Somos libres cuando perdonamos. El perdón no cambia el pasado, pero definitivamente cambia el futuro. Completamente no cambia el futuro. El perdón, hay que perdonar a los otros tan pronto nosotros podamos. Perdonar es liberar a un prisionero, alguien dijo, para descubrir que el prisionero era exactamente yo. Perdón, no permitas que tu mente recuerde lo que tu corazón ya olvidó. Hermoso, ¿no? No permitas que tu mente recuerde lo que el corazón ya olvidó. El perdón es como el jabón. Lava las ofensas, la quita, la lleva. Pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados. Significa que valoramos la relación mucho más que nuestro ego. Y eso aplica a cualquier tipo de relación. El perdón debe ser como un pagaré cancelado, ya hemos dicho, roto y quemado, de tal manera, de tal forma, que nunca más pueda ser usado. Perdonar nos libera del peso que traemos consigo. Mis amados, aquí les dejo estas mentiras y verdades sobre el perdón. Seguiremos la próxima semana viendo qué el Señor enseñó sobre el perdón. Que el Señor bendiga ricamente sus vidas. Recuerden, perdonemos para ser